Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea tu bendición. Selah. Considero oportuno entender el significado de la palabra Selah, una palabra hebrea que la encontramos en la Biblia, mayormente en los Salmos, más de 70 veces. Esta palabra es de difícil traducción y que hasta el momento entendemos que significa detente y escucha. Yo le añadiría detente y reflexiona también, ¿verdad? Este salmo compuesto, el Salmo 3 que estamos estudiando, compuesto por 8 versículos, encontramos una oración profunda, sentida. El salmista clama por apoyo y seguridad en medio de la persecución y delante de la multitud de los adversarios. Su fuente de esperanza está en el Señor y su salvación proviene del Dios que se levanta. Para el poeta del Salmo, su refugio no es humano, sino divino, y su futuro está en las manos de quien tiene el poder y el deseo de redimirlo. Luego de los primeros 2 salmos de énfasis didáctico y sapiental, se presenta esta plegaria individual que reclama ayuda divina en medio de la crisis. Generalmente este salmo se relaciona con los lamentos individuales del Salterio. En su título hebreo se indica que es un salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Lo encontramos en el versículo en 2 de Samuel 15:19. Como el resto de estos títulos hebreos, esta referencia es una añadidura posterior que intentaba relacionar los salmos con David, que era reconocido en el pueblo no solo como monarca y militar, sino como poeta, músico y dulce cantor. En el salmo se alude a los enemigos en forma general y no se menciona específicamente a Absalón, tercer hijo de David, cuya madre, Talmaí, era hija de Geshur, monarca de Aram. 2 de Samuel 3:3. El lenguaje militar que se manifiesta en el Salmo puede ser indicativo de que su autor era parte de la corte real o inclusive un rey de la dinastía de David. El contexto del poema era la plegaria personal e individual en algún momento de particular crisis, enfermedad o acusación injusta. Posiblemente el Salmo fue escrito en el periodo preexílico, pues el idioma manifiesta un tipo de ambiente bélico, tradicionalmente relacionado con el periodo de la monarquía israelita. La poesía del Salmo incluye 4 estrofas y una métrica regular. Comienza con una invocación al Señor que precede la descripción de la plegaria. El tema del Salmo se mueve del clamor en la dificultad a la afirmación de confianza y seguridad en Dios.
Desde la expresión de herida profunda y moral, en el versículo 7 lo encontramos, ¿verdad?, hasta la celebración de la victoria que proviene del Señor, versículo 8. La estructura del Salmo es la siguiente. La crisis del salmista en el versículo 1 y 2. El Señor es mi escudo en el 3 y el 4. El Señor es mi victoria, 5 y 7. El Señor es mi salvación. El Salmo comienza con preocupación y dolor. Se han multiplicado los adversarios y enemigos del salmista. El poeta se admira de las dinámicas que le rodean, que en vez de propiciar seguridad y esperanza, presagian conflicto y lucha. La oración final de la estrofa es reveladora. Los enemigos le indican que Dios no lo puede ni quiere salvar. Se afirma de esta forma lo extremo de la crisis. Se pone de relieve la naturaleza del dolor. Se revela la esperanza en grado sumo. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, es importante este salmo para cuando nosotros verdaderamente nos hemos encontrado en alguna oportunidad desesperados, angustiados, pareciera que nuestro problema no tiene solución. Podemos venir al Señor y pedirle así con esa convicción que tenía el salmista en este Salmo 3 y decirle a Dios lo que le estaba pasando. Acudí a Dios en clamor, ¿no? Él no dudó en ningún momento. Una de las cosas más relevantes en este estudio del libro 3, del capítulo 3 de los Salmos, vamos a decir el Salmo 3, encontramos que David no se siente abrumado por el problema. David, en medio de este problema, él sabe que hay un Dios todopoderoso que lo va a rescatar, que lo va a salvar, que lo va a escuchar. El problema de David todavía no estaba resuelto, pero David tenía paz en medio del problema. David sabía que solo era cuestión de tiempo para que Dios intervenga y resuelva el problema. Por eso está pidiendo a Dios salvación, pero no en la incertidumbre de si Dios le responderá o no, sino en la seguridad que Dios ya ha respondido favorablemente. Por eso dice, tú heriste, tiempo pasado, a todos mis enemigos en la mejilla. Es como si David estuviera viendo hacia atrás en el tiempo. Dios había vencido a los adversarios de David. Dios había quebrantado los dientes de los adversarios para anularlos. Dios es el autor supremo de la salvación. Dios es quien bendice al pueblo. La historia relata cómo Dios preservó la vida de David y pudo regresar a gobernar en Jerusalén. Así premia Dios a los que en Él confían. Usted también que me escucha, amigo, amiga, no se desespere. No se desespere por lo complicado de su situación. Dios está en el control de sus problemas. Deje que Dios pelee por usted y haga como David. Acuéstese, duerma y despierte confiado. Recuerde lo que dice en otro salmo: echad sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Que Dios te bendiga.